Soy la trama Coldo, la trama Ávalo, nos la extrae Javier Nega en este momento. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, estamos cogiendo un AVE para ir a los centros de la trama. Tenemos mucha información para que salte por los aires pues algún exministro, algunos ministros actuales, muchos empresarios corruptos, y aquí hay una clave, que aquí alguien pagó las primarias del PSOE y quiso hacer caja. Y estamos ahora investigando contratos por ya que superan los 100 millones de euros, no solo en el gobierno de Sánchez, sino en comunidades autónomas como Baleares y en Canarias. Solo en Canarias, en el Servicio Sanitario Canario, había montantes por cerca de los 10 millones de euros, con hospitales, con centros de salud, con todo tipo, y se sitúa a Coldo, la mano derecha de Ábalos, que no, es una asociación indisoluble. Ábalos se está vinculando, pero todo gira alrededor de él. De hecho, estamos publicando ya en la página web en edatv.news el chalet oficial, la residencia oficial del gobierno, donde se negociaban estos contratos millonarios con la presencia de Ábalos, según fuentes de la investigación, con la presencia del presidente del Zamora Club de Fútbol, un empresario presuntamente corrupto, que se habría beneficiado para su empresa directamente de 53 millones de euros sin tener experiencia previa en el sector sanitario en pandemia. Y se cortó todos sus ingresos cuando Ábalos salió del ministerio. Fíjate, Javier, que hace, justo cuando pasó lo del caso Delcy Rodríguez, yo comuniqué en su momento, y lo vamos a sacar ahora, que Ábalos no fue en coche oficial a Barajas, y se sospecha que el coche que llevaba estaba a nombre de Víctor Aldama, que es algo que estamos investigando en esta relación. Ahí está la primicia, ¿eh? Es decir, que igual Bueno, la trama va más allá, aquí ¿eh? lo que, como bien recoge tu libro, el PSOE es el partido más criminal de la historia, Sí. pero A ver, ¿se ha cortado? No sé si la he cortado. ¿Podemos recuperar esa...? siempre, Dime, perdónanos que se había cortado la sí, comunicación, Javier, repite. sí, voy en el AVE y Sí. como, bueno, del AVE es una vergüenza, 45.000 millones de euros para Marruecos, para pagar las aventuras de Begoña allí en Marruecos, y aquí te montas en un AVE de Galicia a Madrid, no tienes cobertura, te montas en un AVE de Zaragoza a Madrid, no tienes cobertura, Sí, sí. los extremeños sin tren, es una puta vergüenza, y es que ya a los votantes de Sánchez, de verdad, a los que votan desde el desconocimiento, a los que votan desde el sectarismo, a los que votan porque hay que hacerles cómplices. Sí, sí, claro Hay que que sí. hacerles Claro, cómplices. claro. El Porque votar. no, hay que meter en la cárcel a los políticos. Sí, sí, pero ¿y los que los votan qué hacemos? Sí, 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 sí. Todo para adelante. Tiene responsabilidades. ¿No? Sí, 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 Tienen sí. responsabilidades, Sí, porque sí. aquí hay una trama, una presunta trama corrupta de cientos de millones de euros, que esto es la punta del iceberg, y al final el mediador, que todo el mundo decía que era un mentiroso, que no hemos tenido una exclusiva varias veces y tal, pues resulta que todo lo que está contando es cierto. De hecho, estamos Sí, sí. publicando en la web ahora Sí, sí. cómo señala a Ábalos y señala también al ministro de Sí, Agricultura. sí. Es que, Luis Plana, es que aquí ya hay miles de millones de euros en la residencia oficial de Ábalos, donde se negociaban esos contratos, vivía Nadia Calviño también. Es que a saber la que hay aquí montada. Sí, sí. Javier, y la última hora está efectivamente que la trama afecta a Paca Armengol, que ahora es la comisaria política del Congreso, afectaría al gobierno canario, a Víctor Torres, premiado de ministro ahora, a Salvador Illa, que tampoco se nos explicó muy bien esos negocios con Bueno, una Salvador empresa de su Illas pueblo. hubo contratos por valor de 200 millones de euros en mascarillas que llegaron 10 meses tarde, mascarillas defectuosas, que es Sí, que ahora se están investigando, claro, y esto surge a partir de una denuncia del PP de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso, cuando van a por su hermano por 200 y pico mil euros, y aquí estamos hablando de cantidades que superan los 100 millones de euros. Es una auténtica vergüenza, pero como siempre hay empresarios que pagan las primarias, que pagan las fiestas de los políticos, y en su debido momento recogen. Y aquí vieron la pandemia, toda esa exageración de la pandemia, de la obligatoriedad de la mascarilla, realmente escondía un la negocio. obsesión enfermiza de varios empresarios y del Partido Socialista a recaudar. Javier, ¿tú crees que esto se puede llevar por delante al gobierno o el gobierno es inmune, tiene su brunete mediática, nunca mejor dicho, que tape todos estos desfalcos, porque esto es un escándalo de proporciones mayúsculas? A ver, lo del Tito Berni era una película de Walt Disney en comparación Con con esto. esto.
y esto se veía venir, era Vox Populi, se sabía que se estaba investigando, lo me encontré en el gimnasio, el número de Marlaska, que el secretario de Estado de Seguridad, a las 9:30, 10 de la mañana, en el gimnasio, mientras la Guardia Civil lloraban la muerte de los suyos por la falta de medios, y el Rafael Ruiz un juez de Córdoba, jovencito, y ahí también ha dado un contrato a la presunta trama corrupta, con lo cual esto van a tener difícil explicarlo. ¿Qué ocurre? Que hay votantes que pase lo que pase, van a seguir votando al socialismo, a pesar de las mentiras de Sánchez, a pesar de las corruptelas, a pesar del dito Berniso, se ha demostrado que el PSOE tiene un suelo. Y aquí o se ponen de acuerdo o vamos a sacar a Sánchez a nadie. Es decir, que yo incluso, estando imputado Sánchez, estando investigado, yo no creo que esto se le por delante al presidente del gobierno, porque España ya se ha acostumbrado a todo el socialismo y un escándalo tapa a otro. Fíjate lo del Tito Berni, que parece la prehistoria, y ese es el problema, que la responsabilidad de los votantes que están votando a gente que son presuntamente criminales. Fíjate, yo estaba llamando a Antonio Navarro, el mediador, para ver si podía entrar en directo, no he conseguido localizarle, vamos a ver si mañana le tenemos aquí, porque está más de actualidad que nunca. Pero también empezamos, y con esto terminamos, Javier, porque sé que vas en lave, empezamos a entender la obligatoriedad de la mascarilla. España fue el último país en quitar esto. Claro, había mucho stock de mascarillas. Han hecho negocio con la vida, mejor dicho, con la muerte. Han hecho negocio con la muerte, con la pésima gestión. Se han reído de mucha gente con la obligatoriedad de las mascarillas, con la obligatoriedad de las vacunas, ya sabes. O sea, esto ha sido una auténtica, un relato que ha construido el gobierno, no sabemos muy bien por qué, y ahora estamos viendo que las mascarillas lo que escondían eran pelotazos, que por cierto también dieron otros empresarios vinculados al PP, por ejemplo, en otras comunidades y tal, pero que fueron un poquito más comedidos. O sea, yo entiendo que los empresarios tienen que ganar dinero y tal, pero una cosa es cuando te pasas, tío. O sea, una cosa es cuando te devora, no tienes experiencia en material sanitario, no te pongas a traer mascarillas. Cuando estalla la pandemia, yo que tengo buenos contactos en distintas comunidades autónomas, a mí me llaman intermediarios, piratas de todo tipo para negociar con mascarillas. Y como yo sabía lo que iba a pasar, dije que no. ¿Por qué? Eran muy interesantes. A mí me ofrecían 200, 300 mil pavos por meter mascarillas en determinadas instituciones. Por una gestión que la podría haber hecho. Experiencia del sector sanitario y tal. Pero yo dije, ojo, que a ver si viene el palé vacío, ojo, a ver si me acusan de tráfico de influencia, yo con mi medio de comunicación y no abarcar más de lo que teníamos. Bueno, sobre todo el escándalo, Javier, está... Los anunciantes no, que apoyen a edatv.news, se descarguen las apps, esa es nuestra forma de vida, pagar los salarios, pagar los impuestos, pagar las cotizaciones sociales, que montar una empresa en España es una auténtica vergüenza, para que de mis impuestos se vayan 45.000 millones a un país que es un narcoestado como Marruecos y que se está convirtiendo en un auténtico almacén de droga, porque ahora ya os contaré que los próximos días hemos entrevistado a varios narcotraficantes, nos cuentan cómo compran a guardias civiles corruptos, cómo trafican con Marruecos. O sea, es una auténtica vergüenza, es toda una mentira, una hipocresía, y aquí hay empresarios de guante blanco, políticos, policías, jueces, fiscales, que están manteniendo el sistema corrupto del PSOE, el sistema corrupto de toda la clase y la casta política y judicial, que usando un tema tan sensible como la pandemia, el miedo a la gente, que hay mucha gente que no ha muerto, pero ha muerto en vida. Con un miedo que van al supermercado que parece la Gestapo cuando te señalan y van con las mascarillas. O sea, hay gente que se ha quedado ya tocada de por vida con la pandemia y no se ha vuelto a dar un beso con su familia y han jodido sociológicamente un montón de niños. Bueno, los niños jóvenes han perdido 2 años. Bueno, lo hemos perdido todos, han acabado con la vida de mucha gente, y recuerdo cuando nos recomendaban sentarnos en Nochevieja en V, mientras Perojeta Ramírez hacía un banquete en el Casino de Madrid para celebrar el segundo aniversario o el tercero o el cuarto de su panfleto. Y los demás nos teníamos que sentar en Nochevieja en V. Y los ancianos, si es en la cocina y en el suelo, mejor todavía. De verdad. Al fondo del pasillo. Sí. Y estos, Javier, haciendo negocio. Y estos haciendo negocio. Ahí está la noticia. Haciendo negocio con la vida y con la muerte. Se han aprovechado de esto. Bueno, en edatv.news hemos publicado cómo se han tirado 31 millones de euros a la basura por la vacuna española, que ha sido también otro fracaso. Un puto desastre. Un auténtico desastre, porque claro, el negocio está en Pfizer, por ejemplo. Pero bueno, eso forma parte Pfizer, de otro... Von der Leyen. Von der Leyen, Pfizer o Von der Leyen. La que le hace ojitos a Pedro Sánchez.
Sánchez. Bueno, Es que se está presenta en la enamorada. reelección. Está Javier, enamoradísima. que estén muy atentos a lo que vamos a publicar en los próximos minutos en edatv.news. Javier, yo creo que ya sí que hemos tenido... Sale. Sí. Ahora sí, Javier, dime. Donde Ábalos negociaba los contratos millonarios según fuentes de la investigación y testigos presenciales. Así que nada, vamos a seguir, y cualquiera que tenga alguna información, algún apunte, porque la trama se extiende por Canarias, Baleares y la península, que nos escriba a info@edatv.com o en mi mail javiernegre@edatv.com. Nosotros, muy importante, nos apoyen también económicamente en la cuenta bancaria que de vez en cuando decís, que se descarguen las apps, que compartáis, ¿no?, los contenidos de la web edatv.news, porque esa es otra forma también de ayudarnos a luchar, ¿no?, contra el tema marea en este proyecto. Ahora sí que se acaba de contar definitivamente. Eduardo, sí. Te mando Venga, un abrazo muy fuerte. Javier, un abrazo y seguimos hablando. Bueno, la noticia está en el escándalo Ábalos, que yo no me atrevería a decir el escándalo Ábalos.